Sí, profesor, sí se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tracy? ¿Cómo estás? Bien, vamos a empezar ya. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde. Hoy estamos ya 2 de febrero del 2024. Estamos pues ya en este segundo mes del año. Hoy es viernes con las 5 de la tarde con 1 minuto. Y vamos a tener nuestra clase de esta semana. Y bueno, ya para estas alturas, ya tenemos fecha del examen de admisión en San Marcos. Como ustedes sabrán, esta semana está terminando. Ya se ha decidido establecer las fechas, ¿no? La segunda semana de marzo, ¿no? Empieza el segundo fin de semana de marzo y luego continúa en la siguiente, ¿no? Tanto la segunda semana de marzo como la tercera semana de marzo, los fines de semana, se van a llevar a cabo el examen de admisión. Y el 18 de febrero, es decir, de este domingo al siguiente domingo, se va a llevar a cabo, ¿no? Todavía no, de acá a 2 semanas falta. Se va a llevar a cabo el primer simulacro, ¿no? Bueno, el único simulacro previo al examen, ¿no? Yo eh, les sugeriría que aprovechen para, si pueden, llevar el simulacro, ¿no? Para que puedan ver cómo están, ¿no? Para saber cómo se encuentran y a partir de ahí tomar la decisión de postular, ¿no? De postular si llegan al puntaje mínimo y bueno, eso se les sugiere, ¿no? Se les sugiere evaluar esa idea de participar en el simulacro para que ustedes sepan cómo están sus notas, cómo están sus evaluaciones, ¿ya? Bueno, vamos entonces a empezar nuestra clase. Vamos a compartir el material. ¿Tú Bueno, tienes el papelito? vamos a trabajar Sí. hoy día lo que corresponde, pues, a lo que viene a ser historia peruana, ¿no? Ya vamos a hacer historia del Perú. Hoy trabajamos lo que viene a ser la reconstrucción nacional, es decir, el segundo militarismo, lo que viene a ser el periodo conocido como la República Aristocrática, ¿no? Y finalmente vamos a trabajar lo que es el oncenio de Leguía, ¿no? Vamos entonces a trabajar estos 3 temas, ¿no? Reconstrucción nacional, República Aristocrática y lo que es el oncenio, ¿no? Vamos a trabajar lo que pasa en el Perú entre 1883, que es finalizando la guerra con Chile, hasta 1930, ¿no? Entonces, todo esto vamos a analizar. ¿Correcto? Todo esto vamos a... Bien, vamos a empezar entonces con el segundo militarismo, ¿no? También se le va a llamar el segundo militarismo. A este periodo de la reconstrucción nacional también se le va a llamar el segundo militarismo. Segundo militarismo. ¿Por qué se da este segundo militarismo? Producto del final de la guerra con Chile. La guerra con Chile, ¿qué cosa nos dejó? Pues una situación de bancarrota económica, desorganización de las élites, y ante esa desorganización de las élites, ante ese periodo de crisis generada por la guerra, los únicos que podían gobernar son los caudillos militares, ¿no? Ahí vamos a tener a Miguel Iglesias, a Cáceres, ¿correcto? A lo que es Bermúdez, ¿no? Otra vez a Cáceres. Vamos a tener a varios presidentes militares. Pero también a este segundo militarismo se le va a llamar
la reconstrucción nacional, ¿no? Que es el periodo donde el Perú va a recuperarse, se va a recuperar producto de algunas medidas que tomará el país, como dar solución al problema de la deuda externa, y también aprovechando, ¿no? El contexto, ¿no? El contexto de que todavía en el Perú hay un montón de recursos y que hay una gran demanda por esos productos, y esto empezará a lograr darse a partir de 1890, ¿no? Desde 1890 se va a dar inicio al segundo boom exportador, ¿ya? Segundo boom, el segundo boom de las exportaciones. El segundo boom exportador se va a dar a partir de 1890. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La reconstrucción nacional, ¿no? Un periodo posterior a la guerra con Chile, donde nos derrotaron, donde se buscó recomponer el Estado y recuperar la economía, ¿no? Ahí tenemos a los militares que están gobernando desde 1883 hasta 1895, ¿no? Este segundo militarismo también se le va a llamar el militarismo de la derrota. ¿Por qué? Por la derrota con Chile, ¿no? ¿Qué origina el segundo militarismo? Pues la desorganización de la clase política, la crisis del partido civil, se genera la aparición de nuevos partidos políticos, se da el retorno del caudillo militar y el contexto de crisis, ¿no? ¿Cuáles son las características de este periodo? Van a aparecer nuevos partidos políticos, ¿correcto? Estos partidos políticos que van a aparecer son el Partido Constitucional, el Partido Constitucional. Este Partido Constitucional se llama así porque se quiere restablecer la vigencia de la Constitución de 1860, ¿no? Después de la guerra. Esto es la idea de llamarse de esa forma este partido. Y lo va a dirigir Cáceres. Y luego tenemos otro partido, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Este Partido Demócrata va a ser dirigido por Pierre Ola. Y también tenemos el Partido Liberal. Ya tenemos el Partido Liberal. Partido que va a tener como fundador a un arequipeño que se llama Augusto Durán, ¿correcto? Bueno, otra característica en ese segundo militarismo es la crisis económica agravada por la guerra y el deterioro de la hegemonía de los terratenientes, ¿sí? Bueno, esto empieza con Iglesias. Iglesias, acuérdense que Miguel Iglesias fue el que se rindió ante Chile durante la guerra, lanzando el llamado Grito de Montán, el famoso Grito de Montán. Montán es su hacienda que tiene Iglesias en Cajamarca. Iglesias es un hacendado, que a la vez es militar. Luego Iglesias firma el Tratado de Ancón. Bueno, durante su gestión, él no lo firma, pero durante su gestión se da la firma del Tratado de Ancón y empieza a ser presidente durante estos años, pero enfrenta a una guerra civil contra Cáceres, contra su principal rival, ¿no? Cáceres. Bueno, durante ese periodo se va a dar la reapertura de instituciones culturales y educativas. Por ejemplo, se va a reabrir la Biblioteca Nacional, pero la Biblioteca Nacional, pues lastimosamente muchos de sus libros fueron robados por los chilenos y la dirección de la Biblioteca Nacional
va a recaer en Ricardo Palma y después recae en Manuel González Prada. Los dos van a ser directores de la Biblioteca Nacional. Ricardo Palma, por ejemplo, durante su gestión, él va a empezar a pedir donaciones a las embajadas, ¿no? A los países amigos, ¿no? Él va a pedir donaciones de libros y va a mandar cartas firmadas con un rótulo, ¿no? Su firma va a aparecer, debajo de su firma, un nombre que va a ser muy conocido, que es el bibliotecario mendigo, ¿no? Así va a firmar Palma para solicitar donaciones de libros a las embajadas amigas. Bueno, luego va a ser también Manuel González Prada, director de la Biblioteca Nacional. También se va a reabrir San Marcos, se va a reabrir el Colegio Guadalupe, instituciones que habían quedado también siendo parte de la ocupación chilena. Bueno, Iglesias, para poder obtener ingresos económicos, va a restituir, ¿no?, la contribución personal. La contribución personal es una obligación, no contribución, de todas las personas con el Estado, ¿no? Es un pago en dinero o también en mano de obra, dependiendo, ¿no? Dependiendo de los recursos que se cuentan, ¿no? Esta contribución personal va a ser, ¿no?, cuestionada, va a ser criticada, provocando una rebelión campesina en la zona de Ancash, en Huaraz. Esta rebelión va a ser dirigida por Atusparia. Aunque también hay alguien radical, ¿no?, en esta rebelión, que se llama Ucchu Pedro, ¿ya? Hay otro líder de esta rebelión, que es más radical, que se llama Ucchu Pedro, ¿sí? Ucchu Pedro permitía nada más que en sus tropas ingresen quechohablantes. Luego Atusparia va a lograr tener, pues, el control de esta zona del Callejón de Huaylas, y recién el problema de este levantamiento termina con Cáceres. Cuando Cáceres llega al poder, Atusparia es invitado a dialogar con el presidente y decide Atusparia ya detener su rebelión. Inclusive Atusparia se le va a entregar, ¿no?, ciertos territorios acá en Lima, ¿no? Se plantea que Atusparia va a llegar a tener simbólicamente lo que va a ser hoy día el distrito de Breña, por el nombre, acuérdense, Breña, la campaña de la Breña, ¿no? Entonces, en lo que iba a ser el distrito de Breña, esta zona, que antes eran chacras, por ejemplo, lo va a tener Atusparia. Pero cuando Atusparia regresa al callejón de Huaylas, sus demás correligionarios, porque Atusparia era un ex cacique, ¿no? Van a verlo, esta situación de haber detenido su levantamiento, como una traición. Pues al final, Atusparia termina siendo envenenado por sus paisanos. Porque ellos argumentan que ha traicionado el movimiento, ¿no? Bueno, luego tenemos la guerra civil con Cáceres. Ustedes saben, Cáceres y Iglesias eran enemigos. Y Cáceres es una persona, pues, bastante conocedora del control de la sierra, del terreno. Y en esta guerra civil, pues Cáceres se va a burlar, ¿no? Va a burlarse de las tropas Iglesias, haciendo que gran parte de sus tropas, que estaban persiguiendo a las tropas de Cáceres, terminen, pues, en un lugar sin poder salir, una especie de callejón sin salida. Este lugar está en la Sierra Central, ¿sí? Que este lugar se llama Huaripampa, ¿no? ¿Correcto? Y de ahí viene el nombre Huarimpampeada, ¿no? Huarimpampeada. Entonces, vamos a entender que
lo que va a suceder en esta forma de guerra civil, habrá un grupito, las tropas de Cáceres, que van a lograr mostrarse y generan la persecución. Pero terminando pues a este lugar de Huaripampa, ¿sí? ¿Sí? Va a generar pues la encerrona, ¿no? La encerrona en esta zona de Huaripampa sin poder salir. Entonces ya las tropas van a generar, ¿no?, esta situación de sorpresa, ¿no? Y ya Cáceres entra con toda la gente a Lima y Iglesias, lo único que le queda es rendirse, ¿no? Bueno, entonces es lo que va a pasar. Ahora, hay que recordar que en la época de Iglesias va a ocurrir la muerte de un estudiante de medicina de San Marcos, Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión buscaba la cura de la verruga peruana, una enfermedad que se estaba dando a los mineros de la zona de Cerro de Pasco. Entonces Carrión empieza pues a investigar sobre esta enfermedad y lo que hace es inocularse la verruga, ¿no? Y Carrión va a empezar a escribir en una bitácora, en una agenda, todos los síntomas que siente, ¿no? Hasta llegar un momento pues que no va a poder, correcto, continuar y finalmente va a morir, ¿no? Bueno, entonces a Carrión se le va a considerar como el mártir de la medicina peruana. Esto sucede en la época de Iglesias. Luego, Manuel González Prada es un famoso escritor, pensador, va a lograr representar en esta época las ideas radicales. No, González Prada redacta muchos discursos y uno de sus discursos muy famosos, ¿sí?, va a ser el discurso de Politeama, ¿no? González Prada luego va a viajar a Europa y cuando está en Europa, él ya su pensamiento evoluciona del radicalismo que había en el Perú, era antichileno, ateo, antimilitarista, va a terminar pues González Prada en Europa abrazando las ideas anarquistas, ¿no? Las ideas anarquistas, y él trae las ideas anarquistas a América Latina y al Perú, evidentemente. No, pero en esta época todavía González Prada era un pensador radical y González Prada desarrolla estas famosas frases, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la acción. O esa otra frase que dice, el Perú es un país enfermo, donde se pone el dedo, sale la pus. ¿Sí? También va a fundar un partido político que se llama Unión Nacional y, como ya mencionamos, va a ser director de la Biblioteca Nacional. Bueno, Iglesias termina su mandato, ahora entra Cáceres. Cáceres, recuerde, es fundador del Partido Constitucional y va a tener el apoyo durante estos 4 años del Partido Civil. Cáceres toma medidas como desaparecer el billete fiscal, se crea el Sol de Plata, se crean las juntas departamentales con una medida descentralista. Cáceres, como no había mucho presupuesto, entonces lo que hace Cáceres es generar que cada departamento se encargue de ejecutar, ¿no?, los gastos en las obras públicas, ¿no? O sea, que haya una medida descentralizadora. Pero esto lo hace para tratar de ceder, ¿no?, tanto gasto, tanto control de todo el Estado peruano, y entonces le dice a los departamentos, encárguense ustedes, ¿no?, a través de esas juntas departamentales. En realidad, si el Estado peruano no tiene plata, imagínense los departamentos. Solamente es algo simbólico, ¿no? Ahora acá aparece Cáceres en imagen, con otros personajes que lo apoyaban siempre desde la campaña de la Breña. Bueno, también hay que mencionar que desde el siglo XIX, desde la independencia, siempre el vecino del norte, que es Ecuador, siempre tiene muchas aspiraciones territoriales sobre nuestra zona.
Y va a haber siempre conflictos o guerras con Ecuador, ¿no? Y se va a buscar dar solución a esos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el año 1890 se va a firmar un tratado García-Herrera, pero en realidad ese tratado no tiene mucho sentido porque Ecuador, a pesar de haber firmado ese tratado, va a lograr continuar reclamando territorios de nosotros y salida al Amazonas. Lo más importante de este gobierno es el tema de cancelar la deuda externa, ¿no? El tema de la deuda externa va a generar pues una situación de gran polémica, ¿no? La deuda había crecido enormemente después de la guerra y los acreedores, es decir, a las personas que se les debe dinero, ellos van a buscar, ¿no? De una vez pedir al Perú que se les pague lo que se les debe. Estas personas acreedoras son los llamados tenedores de bonos, ¿ya? Un tenedor de bono, un tenedor acá es aquel que tiene un documento, un papel que certifica que el Estado peruano tiene una deuda con esa persona. Entonces todos los tenedores de bonos se van a juntar y van a contratar los servicios de una persona para que se encargue de cobrar todos, ¿sí? En vez de que cada uno le pida al Estado peruano, págame lo que debes, se juntan todos, contratan a una persona, a un tercero, para que lo represente legalmente y se le logre negociar. Esta persona es Michael Grace. Acá está Michael Grace, que es el representante de los tenedores de bonos de la deuda peruana. Y es ahí donde después de algunos años, miren, Cáceres entra al poder año 1886 y el contrato Grace recién termina siendo aprobado el año 89, o sea, 3 años después, el Congreso peruano termina aprobando el contrato. El Perú va a ceder recursos para poder pagar la deuda. Los ferrocarriles que se habían tenido hasta ese tiempo son cedidos por 66 años. Se entrega 3 millones de toneladas de guano. Se va a ceder 2 millones de hectáreas de tierras en la selva. Se va a dar la libre navegación por el Titicaca y durante 33 años se va a pagar 80.000 libras esterlinas como parte de la deuda, ¿no? Consecuencias de este contrato Grace, se va a acentuar la dependencia al capital inglés y van a llegar nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles, por ejemplo, van a ser administrados por los ingleses a través de una empresa. Esta empresa que se va a crear se llama la Peruvian Corporation. Esta empresa administra los recursos obtenidos por los tenedores de bonos de la deuda externa, entre ellos el ferrocarril central. ¿Sí? El ferrocarril central va a estar administrado por la Peruvian Corporation. ¿Sí? El presidente de la Peruvian Corporation va a ser el Sir Alfred Dent. ¿Sí? Sir Alfred Dent, ¿correcto? Bueno, este es Cáceres. Después viene Bermúdez, la época de Bermúdez. Bueno, en la época de Bermúdez se va a cumplir los 10 años del Tratado de Ancón. Como ustedes saben, según el Tratado de Ancón, después de 10 años se debía realizar un plebiscito. Es un plebiscito, es una consulta popular, es una especie de referéndum. Después de 10 años se debía consultar al pueblo de Tacna, al pueblo de Arica, si que quieren continuar siendo de Chile o regresar al Perú. Pero al final no se realiza el plebiscito por falta de condiciones. No hay los recursos suficientes para poder lograr hacer el plebiscito, así que se posterga el plebiscito. También se va a promulgar la ley de habeas corpus. ¿Qué es la ley de habeas corpus? La ley de habeas corpus es una garantía constitucional. Si una persona es detenida, se tiene que decir por qué es detenido en el lapso de 24 horas. Si no se explica al detenido por qué lo han detenido, entonces el abogado o abogada de esta persona detenida tiene que presentar una acción de amparo que se llama la ley de habeas corpus para que inmediatamente sea liberado. También termina
construirse el ferrocarril central, un ferrocarril que va a llegar desde Lima hasta La Oroya. Y en 1894 muere Bermúdez. Al morir Bermúdez se da una situación de crisis política porque su reemplazo debía ser el primer vicepresidente. Pero el primer vicepresidente durante ese tiempo se pasó a la oposición. Entonces se va a hacer una leguleyada para que el segundo vicepresidente pase a ser presidente. En este caso es Justiniano Borgoño. Esto hace que la oposición decida no presentarse a las elecciones. Por eso que al final Cáceres va a ser el único candidato y obviamente va a ganar, pero esto va a durar pocos meses. ¿Por qué? Porque toda la oposición se va a unir. Toda la oposición hacia Cáceres, toda la oposición hacia el Partido Constitucional, perdón, se va a unir, formando ¿qué cosa? Una alianza, la coalición nacional, donde está el Partido Civil y el Partido Demócrata, liderado por Pierola. Pierola va a enfrentarse a Cáceres en una guerra civil y Cáceres es derrotado con apoyo de las famosas montoneras, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve a las tropas pirolistas en esta fotografía y en este periódico hay una caricatura que representa la confrontación entre Pierola y Cáceres comparándolos como David y Goliat, ¿no? Cáceres representado como Goliat y Pierola como David, ¿no? Acá aparece en esa caricatura, ¿no? Como ustedes observan, a Cáceres como Goliat, ¿no? Y Pierola como el famoso David, ¿no? Que le va a mandar la quijada de burro, ¿no? Sí, y al final acá se ve cortada la cabeza de Cáceres. Entonces, así que esta guerra civil va a ser ganada por Nicolás de Pierola. Y así cerramos este segundo militarismo y entramos al gobierno de la transición. Este gobierno de la transición va a ser el gobierno de Nicolás de Pierola. Pierola gobierna por segunda vez entre 1895 a 1899, 4 años, que son los años que está reglamentado según la Constitución de 1870. ¿Cuáles son las características de este gobierno? Es una alianza entre el Partido Demócrata y el Partido Civil, ¿no? El Partido Demócrata y el Partido Civil están unidos, se va a reactivar nuestra economía, promovida por la diversificación de exportaciones. Hay un boom del azúcar y el boom del caucho. ¿Qué es el caucho? El caucho es un recurso que se ubica en la selva, en la zona del Putumayo, ¿ya? Es un líquido blanquecino que va a lograr ser extraído de los árboles caucheros. No cualquier árbol, sino tiene que ser un árbol cauchero. Este caucho es la materia prima que va a servir para la industria automotriz, para los neumáticos, ¿correcto? Y para poder extraer este recurso, ¿sí?, se va a obligar a los selváticos, a las tribus selváticas, ¿no?, a través de una forma de explotación bastante terrible que se llaman las correrías. Las correrías. Es la persecución de mano de obra, ¿no? Se lo obliga con amenazas, ¿no? Como una especie de persecución de mano de obra, ¿no? Las correrías se va a desarrollar en la selva, ¿no? Acá vemos en la fotografía nativos sentados, te las entregan los chorizos de caucho. A la derecha los trabajadores de compañías supervisando la materia prima, ¿sí? Bueno, también va a reaparecer el poder de los latifundios y va a reaparecer la famosa oligarquía agroexportadora, y durante la época de Pierola también empieza a surgir la clase obrera. Empieza a aparecer fábricas. Empieza ya a aparecer fábricas de fósforos, fábricas de textiles,
¿sí? Ya las cosas un poco mejoran después de la guerra con Chile. Y los sectores obreros, pues evidentemente empiezan a reclamar, empiezan a buscar, ¿no? Una organización, buscan establecer las 8 horas, ¿no? Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Una cosa más que también ocurre en ese tiempo es la reforma militar. Nosotros sabemos que la guerra con Chile genera una reducción de las tropas, se diezman, hay una fuerte caída de las tropas peruanas, ¿no? Las tropas están diezmadas y se trae una misión francesa dirigida por el general Paul Clement, ¿no? El general Paul Clement, ¿no? Acá está una caricatura, el general viene con toda su gente para lograr hacer una reforma militar. Entre las medidas que se toman es la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, que hasta el día de hoy sigue existiendo, y también el establecimiento del servicio militar obligatorio. Este tema del servicio militar obligatorio va a ser muy importante porque en una pregunta de examen de la misión San Marcos, ¿no? El tema del servicio militar obligatorio estaba relacionado con el tema de la conciencia nacional. Ante la carencia de colegios en todo el país, el tema de obligar a todas las personas a servir al ejército, no solamente en su formación está el tema físico, ¿no? El tema de la formación militar, sino también hay una formación de cultura nacional, ¿no? De sentimiento patriota, ¿no? Sentimiento patriota. Entonces, una vez una pregunta en San Marcos, ¿no? Que planteó eso, ¿no? Después de la guerra con Chile, ¿no? La identidad nacional se empezó a generar a partir del servicio militar obligatorio, ¿no? También hay una reforma electoral, ya se va a establecer requisitos de manera un poco más ordenada de quienes pueden votar. El voto ahora va a ser directo, es decir, mi voto vale como uno. Antes no, antes la votación era en 2 rondas. No es que había segunda vuelta, pero eran en 2 rondas. Ahora es en una sola ronda el voto directo. ¿Y quiénes pueden votar? Pueden votar varones que saben leer y escribir y mayores de 21 años. La reforma electoral del año 96 entonces va a formalizar que el indígena, como analfabeto, no puede votar. En ese tiempo hablamos de una población peruana que se calcula que no supera los 3 millones. Tomando en cuenta que los indígenas en esos años son más de la mitad, vamos a suponer que son 60%. Entonces, ¿cuántos votan? ¿Cuántos pueden votar en el Perú? Pues una cifra reducida que ni siquiera llega al 8%. Medidas económicas. El estanco de la sal. ¿Qué cosa es el estancar? Es el monopolio comercial estatal de la sal, ¿no? O sea, el Estado se encarga de vender la sal. Esto no va a ser algo que la gente le guste, porque hay personas que obtienen sal, en provincias en especial, de manera gratuita, o porque en la sierra hay zonas salinosas. Entonces, esto genera una rebelión en Huanta, Ayacucho. Vamos a poner acá la rebelión de la sal. Rebelión en Huanta. Contra esta medida. Pero ¿por qué el gobierno de Piérola había establecido esta situación? Bajo la excusa, y esto va a ser pregunta de examen San Marcos, bajo la excusa de tener una economía, un dinero que permita pues realizar el famoso plebiscito, todo lo que tiene que ver el tema con Chile. También se crea el Ministerio de Fomento, un ministerio que se encarga de hacer las obras públicas, todo lo que son las obras públicas con el Ministerio de Fomento. Por ejemplo, se va a construir la famosa avenida Colmena, que hoy día se llama Nicolás de Piérola, y también se va a crear como moneda la libra peruana de oro. Entonces, todas estas son las cosas que se hacen en la época de Piérola. Ahora, como ya les había comentado, desde 1890, desde 1890 hasta 1930, ¿qué va a ocurrir en el país?
el segundo boom exportador, ¿no? El segundo boom exportador. Vamos a tener un montón de recursos en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en la costa norte, petróleo. Su madre, ya. Petróleo. En los pozos de la Brea y Pariñas, en Piura, en Talara, explotados primero por la London Pacific, que es una empresa inglesa, y luego por la famosa IPC, que es una empresa norteamericana. La IPC, ¿qué significa IPC? International Petroleum Company, y que va a lograr ser sucursal de la empresa grande empresa de Rockefeller, la Standard Oil, ¿sí? También en la costa norte, a ver, azúcar, producida en los grandes latifundios de la costa norte, haciendas, Casagrande, Cartavio, Hacienda Roma, Hacienda Grace, Hacienda Cayaltí. ¿De qué mano de obra se utiliza? Se va a fomentar acá el enganche, ¿no? El enganche, el famoso enganche. ¿Qué es el enganche, no? Se va a adelantar parte de un sueldo para lograr invitar a que el trabajador se anime a trabajar en estas zonas de las haciendas, o inclusive en las minas también hay enganche. Y también hay peones japoneses. Esto ha sido pregunta de examen en San Marcos, ¿no? Los japoneses llegarán invitados como mano de obra, ¿no? Desde 1899 los japoneses están en Perú. Están en Perú. Bueno, en la costa sur, algodón producido en haciendas. La mano de obra es peones no asalariados. ¿Qué significa esto? Peones que no van a ser remunerados, sino van a trabajar como siervos a cambio de unos productos, ¿no? A cambio de la producción. Esto se llama yanaconaje. En la Amazonía está el caucho, explotado en los departamentos de la selva, Loreto y Madre de Dios. Destacan empresarios como César Arana y Fermín Fiscarral. La mano de obra son nativos esclavizados en las denominadas correrías, como ya les comenté, ¿no? Minerales en la Sierra Central. Estos minerales, por ejemplo, está el cobre, está la plata también. Cobre, plata. Principalmente cobre en la Sierra Central, extraídos por la empresa norteamericana, la Cerro Pasco Mining Company. Esta empresa es norteamericana. Y acá también habrá enganche. El enganche se aplica tanto en las zonas mineras como en las zonas de las haciendas azucareras. También habrá lanas producidas en la Sierra Sur, en las haciendas ganaderas de los gamonales. ¿Quién era un gamonal? Era una especie de señor feudal de la sierra, quienes usurpaban tierras, ¿no? O sea, le quitaban tierras a las comunidades indígenas. La lana era comercializada por una empresa conocida como la Casa Ricketts. Uno, ¿no? Arequipa, ¿no? Por ejemplo. Ahora, dentro de todo lo que ustedes observan, podemos plantear que donde hay mayor inversión, es en las haciendas azucareras. Acá hay mayor, signo más, mayor tecnología. En las haciendas azucareras, eso también ha sido pregunta de esa Mensa Marcos, hay mayor tecnología. ¿Correcto? Mayor tecnología en las haciendas azucareras. Y durante la época de la República Aristocrática, el algodón y el azúcar son los productos que más se van a exportar. Azúcar, algodón. Y en la época del oncenio será el petróleo y el cobre. En la época del oncenio es el petróleo y el cobre, en el caso del oncenio, y en la República Aristocrática es el azúcar y el algodón. ¿Sí? Bueno, entonces eso es un poco para poder entender cómo así el Perú puede recuperarse económicamente, volvemos a ser un país primario exportador,
dependiendo pues del gran capital internacional, ¿no? La demanda que se da es a través del mercado mundial, ¿no? Bueno, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. A ver, dice Oscar, profesor, ¿por qué si al inicio Cáceres fue apoyado por los civilistas? ¿Por los civilistas? No, 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 no. No, a ver, ya sé a qué te refieres. Ya sé a qué te refieres. Ya sé a qué te refieres. Al hacer una alianza con ellos, ¿por qué al final lo traiciona? No, 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 no. No, no es que haya traición, no, no es eso, no es eso. Ahora te explico, ¿ya? A ver, mira. Primero con esta pregunta, mi estimado Oscar. Esta alianza del Partido Civil con el Partido Constitucional se va a evidenciar en el Congreso, solamente en el Congreso. Esa alianza era para poder aprobar el contrato Grace. ¿Ya? El contrato Grace va a ser producto del apoyo en votos de los congresistas que son del Partido Civil y del Partido Constitucional. Y entonces, estamos hablando del primer gobierno de Cáceres, que va de 1886 a 1890. Ahora, cuando entra Bermúdez, ya empieza a haber un gobierno del otro miembro del Partido Constitucional. Entonces, ahí, en esa época, Bermúdez va a lograr generar esa tendencia de ser un gobierno medio autoritario, porque ya es el Partido Constitucional el que empieza a tener fuerza. Y en algunas ocasiones el Partido Civil lo va a respaldar. Pero ya cuando se produce la muerte de Bermúdez, cuando el primer vicepresidente se pasó a la oposición, y ahí se va a evidenciar el carácter ya más autoritario de Cáceres, porque ahí en las elecciones ningún miembro de la oposición se va a presentar, y es ahí donde el Partido Demócrata recibe el apoyo del Partido Civil para poder enfrentarse a Cáceres. Entonces es solamente una pelea entre caudillos. Una pelea entre caudillos. Entonces es ahí donde se ve ese distanciamiento. Luego, dice, ¿todos los ferrocarriles construidos ahorita están operativos o fueron desmantelados? ¿Y cuántos años tuvo que tardar para que el Perú pueda pagar a Inglaterra? No, 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 no. A ver, el contrato Grace logra acabar la deuda externa que era para ese tiempo. Entonces, si nosotros vemos acá las medidas, ¿no? Concesión del control Grace. Ferrocarriles por 66 años. 3 millones de toneladas de guano. 2 millones de hectáreas. Libre navegación por Titicaca. 33 años donde se va a pagar 80.000 libras. Todo lo que acá hemos planteado, mi estimado Oscar, todo esto es para acabar el problema de la deuda. O sea, con todo eso ya no hay deuda. Ya no hay más deuda. Ya no hay más deudas. Ahora, ¿qué va a suceder con los ferrocarriles? Cuando Leguía llega al poder, los ferrocarriles van a hacer su concesión, porque esto es conceder. O sea, por 66 años, te doy a ti, Inglaterra, el control de mis ferrocarriles, ¿no? Y con eso ya pago la deuda. Pero luego llega Leguía, que lo enseña. Y Leguía va a ampliar esa concesión. Ya no va a ser 66, sino va a ser por 99. ¿Correcto? Por 99. Entonces, si nosotros, no sé si acá podemos ver la calculadora. Se pone calculadora. A ver. Si se firmó el contrato en 1889 y Leguía va a dar los ferrocarriles por 99 años, esto debía acabar en 1988, en el gobierno de Alan García. Pero ¿qué sucedió? En la época de Velasco expropió los ferrocarriles. O sea, todos los ferrocarriles
pasan ahora al Estado peruano y se va a crear una empresa estatal que se llama ENAFER Perú, Empresa Nacional de Ferrocarriles. Empresa Nacional de Ferrocarriles. Entonces, esos ferrocarriles ahora son de propiedad del Estado peruano, porque si no, se iban a quedar hasta la época de García. Ahora, evidentemente, que hablamos de hoy, 2024, muchos de esos ferrocarriles han sido, pues, ya son carcachas, ¿no? Han pasado, pues, al botadero, ¿no? Y otros recién, algunos lo usan, ¿no? No sé si tú vives por Dueñas, Puente Dueñas, ¿no? Por esta zona de San Martín de Porres, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que siempre pasa un ferrocarril. Pasa ferrocarril. O esos ferrocarriles que pasan en Lima, no sé si ustedes han escuchado, por la Avenida Argentina, ¿correcto? Solo llévame, exactamente, muy bien, Daniel. Solo transportan minerales, exactamente, ¿no? Entonces, profesor, todos los ferrocarriles construidos ahorita están operativos, ya te contesté. ¿Cuántos años tuvo? Ya te contesté. Listo, ¿ya? ¿Alguna pregunta más sobre estas cosas? ¿Se entendió? Ya. ¿Qué por la Brasil? ¿La Avenida Brasil? No, no, yo vivo por la Avenida Brasil. Supongo que estás hablando por Magdalena, ¿no? No, no, los ferrocarriles que hay están por la zona de la Avenida Dueñas, por San Martín, ¿no? San Martín, entrando a lo que es Callao, Gambetta Baja, Gambetta Alta, no sé cómo se llama esos lugares, pero por ahí pasan las vías férreas. Ok, y lleva minerales, ¿no? Como dice su compañero Daniel. Ok, entonces sigamos. República aristocrática. La república aristocrática es un término creado por Basadre. Jorge Basadre creó el concepto de república aristocrática. Esto va desde 1899 hasta 1919. La república aristocrática también se va a llamar el Estado oligárquico. Estado oligárquico. ¿De dónde viene la palabra oligárquico? De lo que viene a ser la oligarquía. ¿Y quién es un oligarca? La oligarquía viene a ser familias muy adineradas, pero que también tienen cargos políticos, son ministros, magistrados del Poder Judicial, ¿correcto? O sea, son gente que tiene poder político, congresistas, ¿no? Y esta oligarquía siempre tiene una vida, como ustedes ven, ¿no? En las fotografías de la época, ¿no? Con su frac, con su sombrero de copa, ¿no? Con su bigote, ¿no? Al estilo francés, al estilo alemán, ¿no? Una vida europeizante, ¿no? Los oligarcas miran más a Europa que al resto del país. Son racistas, elitistas, muy católicos, ¿no? Estas familias adineradas, ¿no? Algunos llaman pues las 60 familias, las famosas 60 familias. Algunos le llaman pues a estas familias los varones del azúcar, los famosos varones, los varones del azúcar. Familias pues que con apellidos extranjerizantes. Son peruanos, pero su gente son de otra procedencia, ¿no? Gildemeister, ¿no? La familia Gildemeister. Las familias Larco, la familia Grace, ¿no? La familia Grace Larco. Bueno, a este periodo de la República Aristocrática también se le va a llamar el segundo civilismo. ¿Por qué le llaman segundo civilismo?
porque hay un predominio del partido civil. El partido civil tiene hegemonía política, pero esto no es algo que sea siempre así, ¿no? O sea, hay momentos en que habrá un golpe de Estado, que ya lo vamos a ver, y tenemos un gobierno que también no es parte del partido civil, que va a ser el gobierno de Guillermo Billinghus. Durante esos años, el Perú va a depender muchísimo del capital inglés, ¿sí? ¿No? Dependencias del capital inglés, y esto se dará solamente hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya las cosas van a cambiar. Ustedes de repente ya saben que luego de la Guerra Mundial aparecen nuevas potencias, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Después de la Gran Guerra, Estados Unidos se alza como potencia. Bueno, la economía básicamente es agrominera, exportadora, una economía diversificada. Hemos visto ya los recursos: algodón, azúcar, cobre, plata, caucho, lanas, ¿no? Petróleo, por ejemplo, ¿sí? Sí, algodón, ¿sí? Predominio de la oligarquía y el gamonalismo sobre las grandes mayorías. ¿Qué diferencia hay entre un oligarca y gamonal? Bueno, el oligarca son aquellas personas, como ya dije, familias, son familias muy adineradas y que ocupan cargos políticos. La fuente de poder de los oligarcas es el comercio, es las minas y las finanzas. Es una oligarquía comercial, financiera, terrateniente. Y básicamente su poder se concentra en la costa. Mientras que el gamonal es diferente. El gamonal es un mestizo que tiene mucho poder en la sierra. El gamonal es, a diferencia del oligarca, el gamonal está en la sierra. En la sierra, las haciendas serranas son haciendas más para el autoconsumo. No se cultiva en las haciendas serranas, pues papita, yuca, camote, ¿no? Para el autoconsumo, para el mercado interno. El gamonal, ante la ausencia del Estado, va a controlar comunidades campesinas, abusa de ellas. No hay un control, pues. En las zonas de provincia no hay control, el Estado no se hace presente, y el gamonal pacta, pues, ¿no? Con el oligarca para tener control de los sectores mayoritarios. Se excluye a la clase media no pinta nada acá, el proletariado tampoco no pinta acá nada, y el campesinado peor todavía. Se da el desarrollo del movimiento obrero. Ajá, el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene una ideología, que es el anarquismo, y de ahí viene el anarcosindicalismo. Anarcosindicalismo. Es la organización de los obreros, o las famosas 8 horas, ¿no? Y también hay luchas campesinas. Bueno, veamos. Eduardo López La Romaña, él es el primer ingeniero presidente del Perú. Durante la época de López La Romaña, se va a firmar con Bolivia un tratado, que es el Tratado Osma-Villazón. En la época de López La Romaña, ya la libra peruana se difunde con más fuerza en todo el país, y se da el Código de Minería y el Código de Aguas, que facilita las nuevas inversiones extranjeras, ¿ya? Las nuevas inversiones extranjeras. Eduardo López La Romaña, el presidente va a ser Manuel Candamo. Candamo, correcto, va a lograr, ¿sí? Durante el año 3 y 4, se inaugura el tranvía Lima Chorrillos, que es el que tenemos acá, que funciona gracias a la electricidad, y se promulga la ley de ferrocarriles para poder ampliar, ¿no? Las vías férreas, ¿no? Porque si uno quiere tener mayor acceso a vías férreas, se tiene que dar una ampliación, y eso es con una norma, eso es con leyes, ¿ya? Con leyes, ¿correcto? Bueno,
Eso ocurre en estos dos gobiernos. De ahí viene José Pardo. José Pardo y Barreda, acá hay una caricatura de José Pardo, realizada por el famoso escritor Abraham Valdemar. José Pardo y Barreda era el hijo, ¿no?, de Manuel Pardo, que fue el fundador del Partido Civil. Hace varias cosas a nivel educativo. Por ejemplo, se establece la educación primaria gratuita bajo control del Estado. Se va a reglamentar el acceso femenino a las universidades. Se va a crear la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Se empieza a generar un proyecto para legislar a favor de la clase obrera. Este proyecto es el proyecto Manzanilla. ¿Quién es Manzanilla? José Matías Manzanilla es un congresista que va a empezar a proponer leyes a favor de los obreros. En la época de José Pardo también se inicia la lucha obrera. Acá los primeros en reclamar por las 8 horas son los panaderos de Estrella del Perú. Los panaderos de Estrella del Perú son los primeros en reclamar, en pedir las 8 horas. Ellos ¿cómo reclaman estos panaderos? Estos panaderos reclaman conmemorando el 1 de mayo, ¿no? La conmemoración del 1 de mayo, ¿no? Ellos lo van a hacer y en ese momento de conmemoración ellos reclaman las 8 horas para el Perú. Además, se va a crear la Caja de Depósitos y Consignaciones. ¿Qué cosa es la Caja de Depósitos y Consignaciones? Una entidad privada, porque esto va a ser manejado con empresas privadas, o sea, sectores privados, van a administrar los tributos. O sea, todo el pago de los tributos, todo el pago de lo que viene a ser, ¿no?, los papeleos que uno hace dentro del Estado para tener una partida de nacimiento, para tener, ¿no?, su antigua libreta electoral, o sea, todo lo que viene a ser, todo trámite dentro de la parte estatal, lo que hoy día se paga al Banco de la Nación, ¿sí?, que es el único banco estatal que existe, antes lo hacía la empresa privada, ¿no?, a través del funcionamiento de esa caja de depósitos sin consignaciones. Eso se crea con Pardo y Barreda. Bueno, acuérdense que Pardo y Barreda también es del Partido Civil, Leguía también es del Partido Civil, aunque ya luego él se va a alejar, ¿no? Él ya se aleja del Partido Civil y este rompimiento, esta ruptura, se va a dar en el gobierno propiamente de Leguía, ¿no? Cuando Leguía, entre 1908 y 1912, va a ser presidente del Perú, se da el primer paro general obrero. Vitarte va a ser el lugar donde se da la huelga. En Vitarte se concentran muchas fábricas textiles, por ejemplo. Y lo que se consigue va a ser la ley de accidentes de trabajo, ¿no? Una ley que obliga al empresario, si un obrero, si un trabajador tiene un accidente en plena jornada laboral, entonces lo que hace el empresario tiene que costear, ¿no? Pero ojo, esa ley sobre accidente de trabajo solamente es válido cuando el accidente sea dentro del lugar laboral, dentro de la empresa, dentro del centro laboral. Si esta persona tiene su accidente, pues yendo al lugar laboral, no hay ese tipo digamos, de apoyo, ¿no? Ocurre esto dentro del centro laboral en plena hora laboral. También se va a dar problemas con todos los países vecinos. El Perú se va a pelear con todos los países vecinos. Eso es el tema de pelearse con el mar. Y se va a arreglar ya con esto, se empieza a cerrar fronteras definitivamente. Definitivamente se va a cerrar fronteras con Bolivia,
y se va a cerrar fronteras con Brasil. Con Bolivia se va a firmar el Tratado Pueblo Bustamante, donde se cede territorios a Bolivia, el territorio del Acre, como ustedes ven, se pierde todo el Acre, ¿sí? Y con respecto al Tratado de Brasil, ese Tratado Velarte de Río Branco, donde se pierde territorios como el Purus y Yurúa, todo lo que es de color amarillo, ¿no? Estas cesiones territoriales se dan a favor de los países vecinos y con eso se cierran fronteras definitivamente, ¿no? Se dice que en estos 4 años de Leguía se cede más territorios que cuando Leguía llega a ser presidente durante los años. Bueno, durante esos años también, a nivel intelectual, a nivel de los escritos que se dan, empieza a surgir un movimiento que empieza a reivindicar el indígena, ¿no? Es el indigenismo, ¿no? El indigenismo es un movimiento intelectual de gente mestiza, en su mayoría, en donde empiezan a reivindicar al indígena, ¿no? Y bueno, la cuestión es que durante esos años empiezan a publicarse algunos escritos sobre el indígena, por ejemplo, González Prada, hemos hablado de González Prada. González Prada tiene un escrito que se llama Nuestros Indios, pero también se empieza a crearse la Asociación Pro Indígena. Esta Asociación Pro Indígena va a buscar, ¿no? Escuchar las demandas de los indígenas y, en cierta forma, tratar de canalizar esas demandas a través del Estado. ¿Quién son los que fundaron la Asociación Pro Indígena? Lo fundaron el intelectual Pedro Zulen, que además de ser una persona de procedencia asiática, estuvo muy preocupado por los sectores mayoritarios, por los indígenas, y además Zulen va a ser bibliotecario. Nuestra biblioteca central, ¿no? La biblioteca central de esta Universidad de San Marcos, se llama Biblioteca Pedro Zulen, en honor a él. Junto con la señora Dora Mayer. Dora Mayer también va a lograr, pues, junto con Pedro Zulen, fundar esta asociación proindígena, ¿no? Eso es Leguía. Luego viene Billinghurst. Billinghurst no es del Partido Civil. Billinghurst, él era cercano al Partido Demócrata. Su gobierno se va a llamar el Pan Grande. ¿Por qué se llama el Pan Grande? ¿Sí? El Pan Grande se refiere a la coyuntura electoral. Ahí había 2 candidatos, Billinghurst y también un candidato del Partido Civil, Antero Aspíllaga, ¿sí? Antero Aspíllaga. Los dos eran candidatos. Y en ese momento había un tema que era bastante controversial para la gente, que era el tema del precio del pan. Entonces había una situación de que el precio del pan empezaba a subir. Entonces ahí los simpatizantes de Billinghurst hacen carteles, ¿no? Donde colocan, ¿no? Si tú votas por Aspíllaga, el pan subirá, ¿no? Subirá tantos centavos y podrás comprar esto. Y arriba del cartel había amarrado un petit pan chiquito. En otro cartel decía, ¿no? Si tú votas por Billinghurst, el pan bajará de precio y podrás comprar esto. Y en ese cartel aparecía un pan baguette, pan grande. De ahí viene el nombre pan grande, ¿no? Su gobierno es populista, un gobierno antioligárquico, o sea, es contrario a los oligarcas. Populista es una persona que desarrolla medidas supuestamente a favor de la gente, a favor de la masa, pero con la intención de que la masa apoye al presidente, apoye al político, ¿no? Su vinculación con los sectores populares va a ser bastante interesante. Billinghurst va a empezar a apoyar a los obreros,
se da un reglamento para que ellos puedan hacer las huelgas sin ningún tipo de críticas y establece la jornada de las 8 horas, pero solamente para los obreros, los estibadores. Un estibador es un cargador, ¿ya? Del muelle y dársena del Callao. Solamente a ellos le da las 8 horas. Estas medidas no son del agrado del Partido Civil. El Partido Civil controla el Congreso. Entonces empieza a haber conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo de Billinghurst con el Poder Legislativo controlado por el Congreso por el Partido Civil. Y Billinghurst intenta disolver el Congreso inclusive. Pero el Partido Civil se va a adelantar y lo va a derrocar. Hay golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado de un militar. En este caso es Óscar R. Benavides. En esta caricatura se representa a Rafael Villanueva, ese señor que está con bastón, que es el presidente del Senado, junto al presidente Billinghurst. La caricatura hace referencia al enfrentamiento que tenía el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, ¿sí? Entonces, estos conflictos que Billinghurst quiere terminar con la disolución del Congreso, pero al final el Partido Civil lo saca del poder. Bueno, Benavides derrocó a Billinghurst con apoyo del Partido Civil y durante la época de Benavides estalla la Primera Guerra Mundial. Y convoca elecciones y durante sus elecciones gana otra vez José Pardo y Barreda. Durante la época de Pardo y Barreda hay un incremento muy fuerte de las exportaciones durante la Primera Guerra Mundial. El Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania. ¿Por qué? Porque el año 17, un barco que transportaba combustible estaba navegando por el Atlántico y iba a ser hundido, ¿no? Hundido por las bombas alemanas. Dice acá, el buque peruano Lorton, hundido en las costas de España. Un submarino alemán lo detiene, hace que la tripulación lo abandone y lo hunde. El submarino se acercó enarbolando bandera francesa. El Lorton iba de Caleta Buena a Bilbao, conduciendo un cargamento de salitre. El Lorton llevaba pasajeros a bordo. Los náufragos son socorridos por los españoles. Se les conduce a Santander, ¿no? Entonces, es la noticia sobre el hundimiento del Lorton, evento que llevará al rompimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania. Además, en el verano del 19, se establece la jornada de las 8 horas a nivel nacional, se reglamenta el trabajo de las mujeres y los menores de edad, y también se permite, ¿no?, la libertad de culto, la libertad religiosa. Antes, la única religión que tú podías manifestarte públicamente es la católica, ¿no? La católica era la única religión que era vigente, ¿no? Y tú podías manifestar tu fe católica en una procesión, ¿no? Las procesiones, como Señor de los Milagros, ¿no? O sea, nadie podía criticar eso, ¿no? Estaba permitido, ¿no? Cualquier tipo de manifestación católica, misas, por ejemplo, ¿no? Rezar los rosarios, ¿no? ¿No? Las procesiones, todo está permitido. Pero desde finales del siglo XIX, desde la época de posguerra con Chile, van a empezar a llegar extranjeros y que traen sus propios cultos. Vienen gente de la iglesia adventista, evangélicos, van a llegar ellos, ¿no? La iglesia adventista, la iglesia evangélica, mormones, ¿sí? Van a empezar a llegar. Entonces, y como estas personas, algunos eran norteamericanos, ingleses, tenían sus contactos, ¿no? En la clase política, por ahí hay gente que también tenía dinero. Había bastantes críticas a que ellos no podían manifestar su devoción públicamente, ¿no? O sea, tener una especie de misa, ¿no? No se llama misa exactamente, pero un oficio, ¿no? Su culto, ¿no? Su culto, ¿no? Entonces, no estaba permitido, pues. Y recién se va a modificar la Constitución en el 14
para que se pueda lograr permitir que el culto se profese, cualquier tipo de culto, ¿no? Se profese libremente, ¿no? Pero evidentemente la católica es la que pesa más, ¿no? O sea, se da la libertad religiosa. Si tú quieres manifestarte y construir tu templo adventista y quieres hacer tus actividades, tus cultos, ¿no? Ahí no se utiliza la palabra misa, se utiliza la palabra culto, ¿no? Entonces tienes toda la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces esto cierra la época de Pablo Barreda y ahora también hay que recordar que durante ese tiempo, en Puno, en Azángaro, se da el levantamiento de un militar mestizo, ¿sí? Que es el señor que está acá, ¿no? Es un militar mestizo que se hace llamar Rubimaki. ¿Qué significa Rubimaki? Mano de piedra. Su nombre real, Teodomiro Gutiérrez Cuevas. ¿Por qué se da el levantamiento de Rubimaki? Porque las haciendas latifundistas empiezan a expandirse y le quitan tierras a las comunidades campesinas. Estas haciendas latifundistas tienen el apoyo del Estado y le quitan a las comunidades campesinas, y también por el incremento del precio de la lana. El precio de la lana va a aumentar. Esta rebelión se desarrolla en Puno, exactamente en Azángaro, y el levantamiento de Rubimaki va a ser muy interesante porque, como es un mestizo, no es una persona, pues, no es como el caso de Atuspadia, ¿no? O Chupedro, ¿no? Sino esta persona ya es una persona letrada, leída, ¿no? Conocedora, ¿no? Él propone algo muy, muy peculiar. Propuso la construcción de un Estado federado, ¿no? Una especie de república federal tipo Estados Unidos, pero con bastante inclinación milenaria, o sea, un Estado federado tipo Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, hablaba de una federación tahuantinsuyana, o sea, el estilo de los cuatro suyos. O sea, es lo que va a plantear Rubimaki. Bueno, con esto cerramos la República Aristocrática. Faltaría un tema más que hacer, que es Leguía, el Oncenio, pero no sé si hasta ahí tiene alguna pregunta. A ver. Ah, claro, Manuel Pardo. Claro. A ver, vamos a leer lo que está en el chat. Dice, profesor, no sé si me equivoco, creo que José Pardo es hijo del fundador deportivo, claro, de Manuel Pardo, ¿no? Sí, eso ya te lo dije, ¿no? Profe, ¿los obreros se influenciaron de las ideas socialistas? No, no, de los anarquistas, no, de las ideas anarquistas. De ahí viene el nombre del movimiento anarco, sindicalista. ¿Ok? Dice, profesor, ¿por qué el Partido Civil le brindó apoyo militar como Oscar Benavides para qué? Porque para derrocarlo, pues. ¿Quién puede derrocar a Billinghurst? Un militar, ¿no? Claro, y no un civil, no, porque ahí el tema es la fuerza militar, ¿no? Tú sabes que Billinghurst quería cerrar el Congreso, y para hacer el Congreso él tiene que tener apoyo también de los militares. Y el Partido Civil tiene un control del sector militar por la propia misión Clement, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es, el militar Benavides trabaja para el Partido Civil. Es por esa razón. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Si no, para continuar. Ok, ¿los demás? ¿Todo bien? Ok, si no hay preguntas, continúo, ¿ya? A ver, entonces entramos a la época de Leguía. Leguía va a dejar el gobierno en 1912 y Leguía se va al extranjero, ¿ya? Leguía se va al extranjero. Cuando Leguía se va al extranjero, él va a tener
vínculos con banqueros de Nueva York. Y estos vínculos con los banqueros, hace que exista pues una especie de interés en invertir en el Perú, ¿no? Invertir en el Perú. Pero para invertir en el Perú necesitan pues normas, leyes, un gobierno que respalde esas inversiones. Y Leguía pues hace una especie de alianza con estos banqueros de Nueva York para que ellos puedan, durante el gobierno de Leguía, tener beneficios, ¿no? Entonces Leguía va a regresar al Perú y se presenta pues como candidato en 1919 en las elecciones, y Leguía va a lograr crear un partido, que no es el Partido Civil, un nuevo partido, se llama el Partido Democrático Reformista. Estos partidos que se crean solamente para poder postular a las elecciones, ¿ya? El Partido Democrático Reformista, ¿no? Este Partido Democrático Reformista es un partido que se presenta en las elecciones del año 19, ¿no? Y que va a lograr, Leguía, ganar las elecciones, pero el detalle es el siguiente, ¿no? El Partido Civil es el que estaba gobernando José Pardo. Y el Partido Civil controla pues el tema electoral, entonces el Partido Civil no quiere que Leguía gane. Entonces el Partido Civil quiere anular unos votos, inclusive va a buscar intervenir el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial, ¿no? Entonces eso hace que Leguía se adelante, y con el apoyo de otros pequeños partidos y el apoyo de la policía, que en esa época era la gendarmería, Leguía hace un golpe de Estado. Hace un golpe de Estado contra José Pardo, ¿correcto? Y por esa razón, ¿sí?, Leguía logra ganar de esa manera, entrando al poder violentamente, ¿no? Y votando a José Pardo, lo manda en una embarcación, lo bota al extranjero. Y ahí se inicia su gobierno de 11 años. Por eso que el 11 de Leguía es un régimen civil, autoritario, inclusive hasta girando a una dictadura, cuyo objetivo en esos 11 años es modernizar el Estado con apoyo del capital norteamericano. El capital norteamericano empieza a tener ya fuerza, presencia vital. El capital norteamericano durante esos 11 años va a desplazar al capital inglés, ¿correcto? ¿Sí? Al capital inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cómo así Estados Unidos logra tener hegemonía durante ese tiempo, no? Estados Unidos se va a beneficiar por 12 cosas. Uno es la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y el otro es la inauguración de una vía de transporte que va a ser administrada por los Estados Unidos, ¿sí? Que es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, ¿no? El Canal de Panamá va a permitir unir dos grandes mares, el Océano Atlántico con el Pacífico, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿No? Lo que va a ocurrir, ¿sí? Ah. Durante esos 11 años, Leguía va a lograr impulsar, ¿no?, un proyecto muy famoso, un proyecto que se llama La Patria Nueva. La Patria Nueva. ¿Qué es la Patria Nueva? Es un concepto político, un proyecto
difundido por el asesor de Leguía, que es Marino Cornejo. La Patria Nueva busca, ¿no?, modernizar el país, como ya dije, ¿no?, con apoyo del capital norteamericano. ¿A través de qué? De las obras públicas. Las obras públicas. Se hacen muchas obras públicas en la época de Leguía, muchísimas obras públicas. Y también la Patria Nueva va a buscar democratizar el Estado. Democratizar el Estado, ¿correcto? Bueno, el Estado, al hablar de democratización, ¿sí?, al hablar de la democratización, va a buscar tratar de incluir a otros sectores sociales que la oligarquía no lo veía, ¿no? A buscar incluir, pues, a la masa obrera, a la masa campesina, a los estudiantes, a la clase media, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta Patria Nueva, no? Se va a romper el control oligárquico, el control civilista del Estado, desplaza a la oligarquía Leguía y se va a buscar incorporar a la clase media. La clase media es el sector que va a lograr surgir, ¿no? La clase media. Es un régimen populista, Leguía es un populista, ya comenté por qué razón, porque busca el apoyo de estos sectores sociales y mantenerse en el poder. Y se va a buscar modernizar e insertar al Perú en la economía mundial, cosa que se va a hacer, ¿no?, especialmente hacia los Estados Unidos. Aspectos políticos. Bueno, sabemos que Leguía entra al poder el 4 de julio. Curiosamente, el 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio se produce el famoso cuartelazo del año 19. Es un régimen autoritario. Se va a lograr elaborar una nueva Carta Magna, que es la Constitución de 1920. ¿Sí? Esta Constitución del año 20 amplía el mandato constitucional de Leguía a 5 años, ahora ya no es de 4 años, a 5 años. Se va a elegir, se da la elección de presidente como representantes al Congreso en cada proceso electoral. Si el Congreso no daba voto de confianza, los ministros deben renunciar. Desaparece por esos años las municipalidades y se da la aparición de las garantías constitucionales. Esas son las cositas que establece la Constitución 20. Y además se hace una modificación más adelante, que es el tema de la reelección. El tema de la reelección. La reelección que primero no estaba al inicio en la Constitución. No estaba al inicio. La reelección luego se va a incorporar. Se pone por una sola vez, ¿sí?, la reelección por un solo periodo. Y luego se modifica otra vez. Y ahora se va a hablar de la reelección indefinida, ¿no? Leguía, con eso, va a quedarse 11 años. Va a ser elegido presidente en 3 gobiernos sucesivos. El tercero es interrumpido por todo la influencia del crack económico, ¿no? Bueno, ahora, durante esos años, va a empezar a aparecer nuevos partidos. Los partidos de masas. Estos partidos son el APRA y el Partido Socialista. El APRA se crea en 1924 en México, correcto, en México. El APRA va a ser creado por Víctor Raúl de la Torre y el Partido Socialista va a ser creado en el año 28 por Mariátegui. Recuerde usted que hablamos del 24, hoy estamos 2024, ¿no? Entonces, recuerde usted que este año se celebra los 100 años de creación del partido aprista, el APRA. Y luego, cuando lleguemos al 2028, ¿sí?, se va a celebrar los 100 años de creación del Partido Socialista. Bueno, se va a crear en el APRA, ahí la Torre busca crear un frente único de trabajadores manuales e intelectuales, dirigido por la clase media. Sus puntos más importantes es luchar contra el imperialismo,
la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, entre otras medidas. ¿Qué significa APRA? APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana y fue fundada en México. Recién el Partido Aprista Peruano se fundó el año 30. Y el Mariátegui desarrolla las ideas marxistas, pero era un marxista no ortodoxo, o sea, no seguidor de las líneas de la Unión Soviética, ¿no? Más bien un marxismo abierto, un marxismo crítico, un marxismo que se alimenta de algunas influencias italianas, francesas. Funda un partido de clase trabajadora para eliminar el sistema capitalista, ¿no? Bueno, entonces los partidos de masas aparecen entre los años 20 y Leguía también va a buscar evitar que ellos tengan una voz cantante, ¿no? A De la Torre, por ejemplo, el año 23 es expulsado del Perú, terminando en México. Mariátegui también lo van a invitar a irse del país cuando entra Leguía, ¿no? El año 19, Mariátegui se va a Europa un tiempo y luego regresa al Perú, ¿no? El año 23. Aspectos económicos. Como ya comenté, durante la época de Leguía se hacen muchos empréstitos y habrá inversiones norteamericanas. ¿Correcto? Esto genera que nuestra deuda externa crezca más con los Estados Unidos, con los empréstitos. Se va también el año 22, va a haber un fallo judicial a favor de la IPC a través de un documento que se llama Laudo de París. El Laudo de París es un fallo internacional que le va a beneficiar al IPC para que se quede explotando los recursos petroleros de la Brea y Pariñas, ¿ya? De la Brea y Pariñas. Bueno, acá en esta imagen tenemos a Leguía dándole mano al presidente Woodrow Wilson, ¿sí? Es una caricatura que se ve, ¿no? Esta relación con Norteamérica. ¿En qué se usa? ¿En qué se usa el dinero prestado? Se usa para modernizar la infraestructura productiva, por ejemplo, irrigaciones y también construcciones viales. También hay construcción de avenidas y plazas. Se va a crear la Avenida Unión, hoy día llamada Avenida Argentina, El Progreso, Avenida Venezuela, Avenida Alfonso Ugarte, Avenida Brasil, por ejemplo. La propia Avenida Arequipa va a ser llamada en su momento Avenida Leguía, ¿no? El Hospital del Niño, que está en la Avenida Brasil, el Hospital Loaiza también se logra construir en la época de Leguía. Tenemos también la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, ¿correcto? También se va a lograr invertir en lo que viene a ser el Parque de las Aguas, ¿sí? El Parque de las Aguas que está por la Avenida Arequipa. Aspectos sociales. Se legalizan las comunidades campesinas, se crea la Oficina de Asuntos Indígenas, acá hay una especie de demagogia pro-indígena, y se crea también el Día del Indio. El Día del Indio. El Día del Indio, ¿cuándo es? El 24 de junio. El 24 de junio es el día, actualmente se llama el Día del Campesino, ¿ya? El Día del Campesino, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esto va a ocurrir, ¿no? El Día del Indio, 24 de junio, ese día 24 de junio va a ser, pues, considerado como un día de reconocimiento del sector indígena. Como ya les dije, Leguía quiere mostrarse como un gran padre, ¿no? Para todos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Por otro lado, habrá una norma que obliga a todos los varones, ¿correcto? A todos los varones, va a obligar a estas personas que tienen entre 18 a 60 años, ¿correcto? Va a lograr hacerlos trabajar una vez al año. Una vez al año para reparar y construir caminos.
reparar y construir caminos. Entonces, eso es lo que va a ocurrir durante la época de Leguía. Esta ley se va a llamar, o le van a llamar, la mita republicana, ¿ya? La mita republicana. Acuérdense que en la época de los incas existía el término de mita, ¿no? ¿Qué significa mita? Trabajo por turnos. Entonces, una vez al año, entre los varones que cumplen de 18 a 60 años, van a tener que trabajar gratis para construir y reparar caminos, ¿ya? O sea, eso se va a llamar la mita republicana, con la ley de la conscripción vial, ¿no? La conscripción vial. Ahí en la fotografía pueden ver, ¿no? Dice, reclutas de la conscripción vial, momentos antes de salir de su pueblo, Huancapi, Ayacucho, acompañado por militares, ¿no? Porque esto tiene que estar supervisado, ¿no? Imagínense que no se cumple, ¿no? Entonces tiene que haber militares que estén ahí vigilando que todo esté cumpliéndose, ¿no? A rajatabla, ¿correcto? Bueno, por otro lado también se va a establecer otra ley que se llama la ley de vagancia. Vamos a poner acá arriba. Micrófono, por favor. Hay un audio que se está filtrando. Bueno, vamos a silenciar. Un ratito, ¿ya? ¿Dónde está esa voz? Ahí ya, la encontré ya. Ok. Entonces, ¿qué cosa es un vago? Un vago es aquel que no estudia ni trabaja. Un vago es aquella persona que no estudia ni trabaja y no puede demostrar que está mantenido, ¿no? ¿Correcto? Como no puede demostrar que está mantenido, que no trabaja ni estudia, va a ser considerado como vago, ¿sí? Como vago, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a suceder, en la época de Leguía, y es obligado a trabajar para el Estado, ¿sí? Para el Estado, ¿correcto? Bueno, sigamos, ¿correcto? Se va a llevar a cabo celebraciones. Acuérdense que hay dos grandes fechas, ¿no? 1921, 1924. ¿Qué cosas se celebran en esos años? Los famosos centenarios de la independencia y lo que viene a ser la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, ¿correcto? Esos centenarios va a ser también pretexto para hacer bastantes celebraciones, ¿no? Se construye la Plaza San Martín, se construye el Hotel Bolívar, y bien todas las famosas comunidades o grupos de extranjeros que viven en Perú van a aprovechar para dar obsequios, ¿sí? Obsequios. Obsequios por esos 100 años, ¿no? Por ejemplo, la colonia italiana nos va a regalar el Museo de Arte Italiano. El Museo de Arte Italiano que está al costado del Sheraton. Los chinos nos regalan una fuente, una pileta, ¿no? Una pileta, ¿no? Una pileta, ¿correcto? Esa pileta va a lograr estar ubicada en el Parque de Lima, donde está el Museo de Arte. Luego, la Plaza Moncocapa fue una donación de los japoneses. El Arco Morisco fue una donación de los españoles, ¿no? Hay una copia en el actual Parque de la Amistad en Surco, ¿no? En el Parque de la Amistad en Surco está la copia, ¿no? La copia. Y bueno, y más, ¿no? La estatua de Washington fue un regalo de los Estados Unidos y está en el Parque Washington, que está ubicado en la Avenida Arequipa, ¿ya? En la Avenida Arequipa. Entonces, esos son todos los famosos regalos que nos dan las comunidades extranjeras. Acá hay una fotografía de escolares en el Estado Nacional en conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Acuérdense que estamos celebrando también hoy día, en este año,
¿no? En diciembre se va a conmemorar los 200 años de lo que viene a ser la batalla de Ayacucho, ¿no? Aspectos internacionales. Con Colombia se va a firmar el Tratado Salomón-Lozano. Colombia cede el Triángulo de Sucumbios para el Perú y el Perú entrega el trapecio masónico, incluyendo el pueblo de Leticia. ¿Sí? Toda la parte de color rojo que está acá es para Colombia, el color medio turquesa es de nosotros. ¿Qué pasó? Se debía hacer el plebiscito, ¿sí? Se debía hacer el plebiscito, pero se postergó y al final no se pudo dar, no hubo condiciones para hacer el plebiscito, entonces se llegó a un acuerdo, ¿no? El acuerdo fue que tanto Tacna y Arica se iban a dar para Perú-Chile, ¿no? Arica para Chile y Tacna para Perú, ¿no? Chile se quedó con Arica y Perú recupera Tacna, ¿no? Además, fijó la línea de la Concordia como límite fronterizo terrestre en ambos países. Que se reincorpora Tacna para el Perú en 1929 y Arica se queda en Chile. ¿Cómo acaba el oncenio? El contexto internacional es crisis del 29 en los Estados Unidos y bajón de las exportaciones. Ese bajón va a generar protestas sociales. Estas protestas sociales son generadas por el desempleo y la corrupción del régimen, ¿no? Y eso va a impactar para el Perú, ¿no? Este crack de Estados Unidos impacta al Perú porque caen las inversiones, se detienen las exportaciones, hay toda una situación de crisis. Y bueno, ante todas las protestas, habrá un golpe de Estado de Sánchez Cerro desde Arequipa y la consecuencia es que se inicia el tercer militarismo. Leguía durante 14 meses estuvo en la cárcel, se enfermó y terminó en un hospital, el Hospital Naval del Callao. En 1932, Leguía fallece. Hay que recordar que Leguía va a ser condenado a prisión, ¿no? Por corrupción, y Leguía va a ser el primer presidente condenado a la cárcel. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, hace poco también tuvimos un presidente que estuvo en la cárcel, pero fue, ¿no? Indultado, ¿no? Que es Fujimori. Bueno, y ahora está en libertad. Entonces, acaba el oncenio y acá tenemos la línea de tiempo donde tenemos el segundo militarismo que se desarrolla en el contexto mundial de la era victoriana, la época de Piérola, segunda revolución industrial a nivel mundial, la república aristocrática, la primera guerra mundial y el final del oncenio con el crack del 29. Muy bien, entonces con esto terminamos la parte teórica. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Cuál es la diferencia entre el primer obrero de Leguía y el oncenio? Que el primer obrero de Leguía es el Partido Civil y el oncenio es la época de la Patria Nueva, ¿no? La época donde Leguía desplaza a sus viejos amigos del Partido Civil. Esa es la gran diferencia que te puedo dar. Uh-huh. ¿Alguna, ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Si no digan conforme, por favor. A ver, acá. Todo claro. Ok. Si todo está claro, entonces son las 6:39, 6 minutos, ¿ya? Para poder ver sus preguntas, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, 6 minutos para que hagan su práctica. Ok, listo. 6 minutos, ¿ah?
Muy bien, retomamos nuestra clase. Vamos a ver las preguntas, ¿ya? Vamos a ver las preguntas. A ver, dice la pregunta 1, ¿ya? Me dicen qué clave he marcado. Después de la derrota del Perú en la guerra con Chile, durante el periodo de la Reconstrucción Nacional, 1883-1899, los enfrentamientos políticos y la corrupción siguieron presentes. También hubo acciones o hechos orientados principalmente a buscar la recuperación económica, política y social del país. Uno de los más importantes, ¿cuál fue? A ver, qué clave es sencillo, ¿no? Dice el fomento de la migración coreana, china y japonesa, la dependencia económica con el capital norteamericano, la firma de los tratados limítrofes con Brasil y Colombia, la suscripción por Cáceres del polémico contrato Grace, el inicio de la explotación del caucho de salitre. ¿Qué cosa será lo más importante que se da en ese periodo? ¿Qué dicen, chicos? La E, dice Oscar. Oscar, ¿estás seguro que la E, el inicio de la explotación del caucho y el salitre? ¿El salitre también se empieza a explotar? No, no, no. ¿Qué clave será la 1? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? La 1, ¿qué es lo que va a ocurrir con bastante polémica? La firma del contrato Grace, ¿no? La 1 es la D. La 1 es la D. Bueno, entonces vamos a seguir. A ver. Luego tenemos acá esta pregunta 2. Hay que tener mucho cuidado. A ver, lo vamos a hacer. La pregunta 2. La república aristocrática fue una etapa marcada por la hegemonía de la oligarquía y los gamonales, así como la exclusión social y política de sectores populares. Durante los gobiernos de esta etapa sucedieron diversos eventos. Al respecto, señala la secuencia cronológica los mismos. O sea, ¿cuál es la secuencia cronológica de estos hechos que están? ¿Cuál es el más antiguo y el más contemporáneo? Tenemos adquisición de los cruceros Grau y Bolognesi, emisión de la ley de las 8 horas de trabajo, promulgación de la ley de verdad de culto y firma del Tratado Polo Bustamante. A ver, para poder lograr hacer este tipo de situación, ¿correcto? Vamos a ver el tema siguiente, ¿no? Ubicar, ¿no? ¿Qué gobierno se da? En la adquisición de los cruceros Grau y Bolognesi es con José Pardo, ¿sí? José Pardo. La emisión de las 8 horas de trabajo se da con Billinghus. Con Billinghus, ¿ya? ¿Correcto? Sí. Se da la promulgación de la ley de libertad de culto con José Pardo, segundo gobierno, y la firma del Tratado Polo Sánchez Bustamante con Leguía, ¿correcto? Entonces, ahí hay que ver el orden de estos gobiernos. ¿Qué clave será? ¿Qué clave será? ¿Qué clave será? Chicos, en la 2, dice ahí Oscar, que la 2, a ver, la 2 viene a ser la B de bueno, ¿ya? La B de bueno, ¿correcto? 2B de bueno. Las 2 de la B, ¿correcto? Ya creo que estaba sacado el tiempo, voy a colocar las demás claves, ¿correcto? En la 3, la clave de la 3 es la D de dinosaurio. Entonces, la 3 es la D, 3 es la D, la 3 es la D, la 4 es la E de elefante, 4 elefante, y finalmente la 5 es la C, ¿ya? La 5 es la C. Ok, chicos, entonces, ahí vamos a tener que quedarnos. Ahí están las claves. Espero que todos estén muy bien, ¿correcto? Así que nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao.